saludo a quienes nos ven en Torreón, Coahuila. Lo hacen a través del canal 13.2 de la televisión digital. Los principales municipios del país no transparentan información fiscal y financiera importante, como sus cuentas públicas o el detalle de su deuda. Lo anterior, de acuerdo con la consultora A-Regional, de los 60 ayuntamientos más importantes del país, 40 no cumplen con la presentación de información fiscal que involucra recursos de los ciudadanos. No importa el nivel de ingresos o la población con la que cuenten, la mayoría de los gobiernos municipales comparten una característica: la opacidad. Acompáñenme a conocer más sobre la transparencia en los municipios del país. Más del 50% de los municipios están reprobados en transparencia. Analizamos marco regulatorio, costos operativos, marco programático presupuestal, rendición de cuentas, evaluación de resultados y estadísticas fiscales. Situaciones críticas en la cuestión de transparencia fiscal. De los 2.445 municipios del país, fueron analizados 60, entre los que se encuentran las capitales y los que cuentan con mayores recursos y número de habitantes. Desgraciadamente, solamente 9 municipios de estos que estudiamos pasaron, como quien dice, la prueba que les hicimos. El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios 2014 reveló que los ayuntamientos evaluados obtuvieron una calificación promedio de 51.80 puntos de 100. Lo que significó un avance de apenas 1.75 unidades respecto a la evaluación del año anterior. Si consideramos que estos 60 son los más grandes, son las capitales, son los más poblados, son los que están en los centros de zonas metropolitanas, por tanto no habría ninguna cuestión tecnológica para no cumplir, no publican la información básica. Son 40 municipios los que están por debajo de una calificación de los 60 puntos. En promedio, la Federación transfiere a los municipios alrededor del 70% de los recursos que ellos utilizan. En el ranking se observa una amplia brecha entre la primera posición, conseguida por la capital de Puebla, con 97.35 puntos, y el último lugar ocupado por Salina Cruz, Oaxaca, el cual obtuvo 0 unidades. Los municipios en México cada 3 años entran, suben un nuevo portal, pasan los 3 años, cortan la información y es empezar de cero. Actualmente la Ley General de Contabilidad obliga a que todos tienen que tener al menos 6 años, en empezar con el acumulado y empezar hasta que tengan 6 años mínimos de información. El índice elaborado por A-Regional evalúa la transparencia de la información fiscal que por ley están obligados a publicar los ayuntamientos. Dentro del presupuesto de egresos de la Federación de cada año se incluye un instrumento de política presupuestaria para atender las obligaciones del gobierno federal, cuyas asignaciones no corresponden al gasto directo de las dependencias gubernamentales. Este instrumento es conocido como Ramo 33 y tiene como principal objetivo otorgar recursos a entidades federativas y municipios a través de fondos específicos. Para ello, la Cámara de Diputados aprobó 55.698 millones de pesos que fueron solicitados a la Secretaría de Hacienda por las entidades federativas y municipios, firmando un convenio para su transferencia. La rendición de cuentas y la transparencia son dos conceptos que suelen asociarse, sin embargo existe una clara diferencia. La transparencia significa el libre flujo de la información de parte del gobierno hacia los ciudadanos, y la rendición de cuentas es la evaluación de la gestión pública que puede hacer un ciudadano, un centro especializado de investigación o cualquier otro actor a partir de esa información. En la rendición de cuentas se evalúa la gestión gubernamental, en la transparencia sencillamente se pone a disposición del público información que le sea relevante o útil para formarse una opinión. A partir del año 2000, el gobierno federal implementó las reformas realizadas en materia de transparencia presupuestaria, presupuesto basado en resultados, evaluación del desempeño institucional y homologación de la contabilidad pública. El que sean transparentes a veces se confunde porque la gente cree que se trata de gastos honestos. Cuando se habla de transparencia en el gasto público, lo único que estamos asegurando es que la opinión pública y la ciudadanía tengan la información necesaria para entender cómo se hizo el gasto público. En los índices de acceso a la información pública, el DF está muy bien evaluado, es la entidad 1 de 32, pero en corrupción es la 32 de 32. Entonces tú puedes entregar mucha información pública y ser muy corrupto también.
De acuerdo con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, los solicitantes de información pública son en su mayoría académicos, empresarios y periodistas. Siento que la manera de exposición de la información no es accesible al público, sino es muy complicada de entender. Por lo tanto, da igual si la quieres ver, no la vas a entender. Teóricamente, la obligación de transparentar y tener acceso a la información pública abre canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad. Un orden de gobierno muy cuestionado en la materia son los municipios. Los municipios están muy afectados por estos temas por una razón, porque dependen esencialmente del financiamiento federal, de las transferencias federales. Entonces no están acostumbrados a recaudar impuestos y por lo tanto no están acostumbrados a rendirle cuentas a los ciudadanos por los impuestos que recaudan. Están acostumbrados a quedar bien con el Estado o con la Federación. 80% de los recursos de estados y municipios viene de transferencias federales. En la medida en que la ciudadanía se muestre desinteresada frente a temas de transparencia, los mecanismos de rendición de cuentas no serán eficaces. Es por ello que el país enfrenta grandes retos en la materia. La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas radica en que todas las decisiones gubernamentales deben estar al alcance del público en forma clara y accesible. De este modo, el presupuesto estará bajo constante escrutinio. Y es que aquello que no puede ser medido difícilmente puede ser evaluado. Esconder la información fiscal a los ciudadanos puede darse de varias formas. Por ejemplo, información ilegible, saturación de las páginas de Internet o simplemente la omisión por completo de los archivos que por ley se deben dar a conocer a los ciudadanos. Por lo tanto, es necesario contar con herramientas eficientes que permitan el análisis del gasto público. Veamos. Cada año se planea cómo gastar los recursos de todos los mexicanos. Se estiman todos los ingresos, se analizan las necesidades del país y se realiza una propuesta de cómo gastar el dinero. Esto se conoce como presupuesto de egresos de la Federación. México es un país donde cada entidad federativa y municipal tiene la obligación de ejercer, informar y rendir cuentas sobre los recursos federales, así como explicar cuál es su impacto en términos económicos. Las entidades federativas obtienen recursos por 3 vías: ingresos propios, los cuales se obtienen a través de impuestos estatales y estrategias de recaudación que cada gobierno local desarrolla; participaciones federales otorgadas en el ramo 28. Es el ramo del presupuesto que contiene los recursos correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos como el Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización, Fondo de Compensación y Fondo de Extracción de Hidrocarburos. Aportaciones federales a través del ramo 33. Es el mecanismo diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta en los rubros educativo, de salud, infraestructura, fortalecimiento financiero y de seguridad pública. El proyecto de presupuesto de egresos 2015 propone una erogación de 605.278 millones de pesos a entregar a las entidades federativas y los municipios por concepto de participaciones federales. De acuerdo con el análisis de A-Regional, los municipios suelen presentar con prontitud información como la nómina y su gasto en ella, pero datos como leyes de ingresos, estadísticas fiscales, informes de deuda o algunos reglamentos no siempre se presentan con claridad. Algunos municipios como Salina Cruz, Boca del Río o Coatzacoalcos ni siquiera alcanzaron una calificación de 25 puntos de los 100 disponibles en la evaluación. Por el contrario, Puebla, Toluca, Querétaro, Guadalajara y Monterrey están ubicados entre los municipios más transparentes del país. Pero, ¿qué tan fácil o engorroso es pedir información pública? Vea lo que le hemos preparado. Al preguntarles a ciudadanos mexicanos en la encuesta EDAI realizada el año pasado, ¿han realizado alguna solicitud de información pública al gobierno? El 94% de los encuestados contestaron que no han solicitado información, de los cuales más del 60% mencionaron no estar interesados y poco más del 20% no saben cómo hacerlo. Por el momento no
lo he requerido. En el momento que lo necesite, pues yo creo que me voy a acercar a esa institución. Pues en realidad nunca me he visto como en la necesidad de utilizarlo. Pues no sé, siento que no dan como la información exacta o concisa. Actualmente, la solicitud de datos personales o de acceso a información gubernamental se puede hacer mediante el IFAI en el Centro de Atención a la Sociedad o acudiendo directamente a alguna de las unidades de enlace de las 250 entidades y dependencias competentes. Yo elegí utilizar el portal del IFAI porque para mí es mucho más sencillo, es más práctico. Hice una consulta ciudadana a una institución gubernamental. El trámite es sencillo. Me tardé 13 minutos 21 segundos en hacer la consulta ciudadana. Lo más complicado y lo difícil es el tiempo de espera, porque tal vez si uno como ciudadano necesita o más bien tiene urgencia por tener una respuesta, pues 20 días hábiles es mucho tiempo. La consulta se hace con el llenado de un formato o con un escrito libre y el tiempo de respuesta reglamentaria es de 10 días hábiles para consulta de datos personales, 30 para corrección de los mismos y 20 cuando se requiere información de dependencias gubernamentales. Los aciertos y fallas de los municipios en materia de transparencia y acceso a la información pública son relevantes, ya que México requiere de órganos de fiscalización autónomos con las facultades necesarias para poder llevar a cabo una eficiente supervisión del manejo de las finanzas públicas. Diversos ordenamientos regulan la rendición de cuentas de los gobiernos municipales, pero a pesar de las múltiples normas que intervienen en la operación y vigilancia de los recursos ejercidos por los ayuntamientos, la eficacia de la rendición de cuentas en el nivel municipal resulta más limitada intermitentemente y de poca confiabilidad que en los ámbitos estatal y federal. Pues bien, hemos llegado al final del programa, pero antes de irnos les recuerdo que no se puede perder el estreno de la miniserie británica Inside Man, un gran thriller que pues proporciona mucha acción y que podrá disfrutar a partir del 12 de diciembre a las 22:30 horas por Proyecto 40. Dios. Soy Darío Celis y le agradezco mucho el favor de su atención. Nos vemos aquí la próxima semana.